Primero que nada, les agradecemos muchísimo su presencia. Este es un evento pensado en el futuro de nuestra universidad y la cara de la UDLA justamente son ustedes, la academia, los docentes, coordinadores, decanos, quienes están día a día con el corazón de la universidad, también nuestros estudiantes. Desde la vicecancillería de la UDLA, el vicerrectorado académico y el CEA les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas. La hemos llamado Inteligencia Artificial Generativa hacia el futuro del trabajo y la educación. Será un ciclo de charlas de 3 charlas. Nos hemos comprometido en buscar los mejores expertos en inteligencia artificial generativa que abordarán diferentes temáticas desde la educación hasta la vida práctica. Y sí, vamos a quedar gratamente sorprendidos con todo lo que la inteligencia artificial ya está haciendo en el mundo, no solamente de la educación, sino que en el mundo real, en el mundo de ahora. Así que al final de esta primera charla ya les pasaremos el registro de asistencia. Vamos a tener un certificado de participación para las personas que cumplan con el ciclo completo de las 3 charlas. Las charlas también van a quedar grabadas en diferido, así que al final igual les comentaremos cuándo y dónde será nuestra segunda charla de este ciclo y el invitado que les traemos, que es muy especial también para todos ustedes. Ahí está, Dieguito Buenaño, le recibimos con un aplauso, por favor. Gracias, Aarón, gracias, colegas, por estar acá en este espacio. Para nosotros es sumamente importante este ciclo de charlas que hemos organizado con el objetivo de que vayamos captando un poco más hacia dónde está yendo la inteligencia artificial generativa. Creo que si les pidiese que levantaran la mano acá, ¿quién no está utilizando inteligencia artificial? ¿Quién no está utilizando? Porque creo que el 99% de profesionales a nivel global, de educadores a nivel global, de estudiantes lo están haciendo. Pero tenemos una preocupación de que la inteligencia artificial generativa la estemos utilizando no con todo el potencial que ésta puede tener para nuestra institución. En ese sentido, hemos organizado estas charlas y creemos de suma importancia que ustedes vayan entendiendo, ¿no es cierto?, todos estos beneficios que nos van generando estas herramientas. Así que les invito ya por adelantado a las 2 siguientes conferencias que vamos a tener en las próximas semanas. Hemos tratado de que no sean solo, o vamos a tratar de que no sean solo miércoles para que no se crucen con los horarios que tenemos de clases en muchos casos. Entonces van a ser martes y jueves también, las 2 restantes, así que les esperamos también acá. Estamos muy abiertos, tenemos un expositor de lujo, ya lo va a presentar Aarón, así que nuevamente les doy la más cordial bienvenida y qué gusto tenerlos acá. Tener el auditorio lleno, realmente siempre tener el auditorio lleno nos motiva y nos pone con mayor desafío para todo lo que hacemos en el día a día en la universidad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues estamos listos para recibir toda la información que será valiosa. Hemos, como lo dijo Diego, buscado los expositores de alto impacto para que todo el contenido que nos traigan sea de valor y lo podamos poner en práctica no solamente en nuestra profesión, sino que en la vida misma. Pablo Freud, espero estarlo pronunciando bien, me comentabas que tu apellido en alemán es amistad, ¿no? Así que, fenomenal. Es un multifacético comprometido con la innovación y el crecimiento sostenible. Como director general del Invator Ecuador, apoya emprendimientos de alto impacto que sueñan en grande y contribuyen también generosamente a la sociedad. Ha dedicado estos últimos años no solamente a la historia, economía y el arte, a la arquitectura, sino que a la inteligencia artificial y ver cómo desde diferentes ramas del conocimiento esto está cambiando el mundo. Queridos docentes, querida Academia de la Universidad de las Américas, para nosotros es un gusto traerles esta primera charla. Esperamos que todos ustedes la disfruten. Recibimos a nuestro expositor con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a UDLA por darme esta oportunidad para conversar con ustedes. Espero que en la charla de hoy salgamos de 2 confusiones. El micrófono. Aquí. Aló. Ya. Que salgamos de 2 confusiones. La primera, de que la inteligencia artificial es algo difícil de comprender. No lo es.
La segunda, de que yo soy un experto. No lo soy, soy un amateur. Soy un amateur y soy un generalista. Y como les mencionaban, mi trabajo en Ecuador como el director de Endeavor Ecuador me pone en contacto con muchos emprendedores ecuatorianos que están desarrollando nuevas soluciones a los problemas que tenemos en el país y en el mundo. Y ahora parece que no puedes hablar con nadie sin que te digan que su startup tiene inteligencia artificial. Me sospecho que dentro de poco hasta los productos alimenticios van a decir que tienen algo de inteligencia artificial. La semana pasada justamente estaba dando una charla, hablaba de que nadie entiende la palabra innovación ya porque está tan berreada que le hemos perdido el sentido. O sea, desde inteligencia artificial hasta yogur con chía, todo es innovación. Entonces, hoy vamos a tratar de conversar un poquito sobre inteligencia artificial, qué es, qué no es, de dónde viene. Les voy a contar un poquito de dónde sale esta charla en una conversación con mi querido amigo Carlos Emilio. Y como esta es una serie de 3 charlas, vamos a comenzar en el principio, en la antigüedad. Pero antes de eso quiero hablar un poquito de qué hace la inteligencia artificial y qué hacen nuestros cerebros y cómo son parecidos y cómo son diferentes. Pero espero que esta charla, aparte de todo lo que vayamos haciendo en descubrir las cosas, pueda ir ayudándoles a ustedes a hacer conexiones entre todos los campos que se ven involucrados en el desarrollo de una tecnología como lo es la inteligencia artificial generativa y lo que tenemos la expectativa en el futuro de la inteligencia artificial generalizada y hasta la superinteligencia artificial, que es la que nos mete miedo a todos, ¿no? Pensamos Terminator, The Matrix, el principio del fin. Pero en realidad, todo lo que ha tenido que pasar para que hoy tengamos inteligencia artificial involucra a todas las disciplinas de estudio, las artes. Es decir, la razón por la que hoy vemos que la inteligencia artificial se asemeja tanto a algo que de verdad está pensando es porque fue nutrido con todo el conocimiento de la humanidad. Y dentro de poco les voy a enseñar un gráfico sobre cuántas palabras ha absorbido la inteligencia artificial comparado con cuántas palabras lee una persona en toda su vida y comparadas con todas las palabras que han sido escritas en toda la historia de la humanidad, para que sepan dónde estamos. Pero eso significa que involucra todas las disciplinas, no importa en qué estén trabajando ahora, el futuro se verá afectado por esta tecnología. Pero todos los miedos que tenemos hoy sobre la inteligencia artificial existían desde hace muchísimo. Entonces, tenemos que irnos hasta Grecia de hace 2500 años, porque ahí comenzó esta primera idea de un autómata que era Talos, creado por Hefesto, el protector de Creta. Este autómata se daba 3 vueltas a Creta, era una gran pseudoestatua de oro, pero ya estaba animada. Es la primera idea que sabemos que era algo que no era humano, tenía como voluntad propia, pero estaba bajo nuestro control de alguna manera. Y es interesante esta historia porque también fue el primer dron. Se daba la vuelta a la isla 3 veces al día, como los drones modernos. Y nos hace pensar que ya desde ese momento no solo estábamos soñando como humanidad en estas cosas que podrían automatizarse, pero también nos entraban los mismos miedos que tenemos hoy, ¿no? O sea, a mí me traumó Terminator, pero ese mismo trauma lo tenían los griegos. Querían saber que iba a haber una manera
de desenchufar el aparato. Y eso es un poco lo que nosotros pensamos también como profesionales. ¿Será que en esta era de la inteligencia artificial el aparato se apodera de mi vida y me desplaza totalmente? ¿Dónde está el botón para apagar esto? ¿Cómo revierto el tiempo? ¿Cómo damos marcha atrás? Y después sale la palabra robot en el año 20, en una obra de teatro en la República Checa, bueno, Checoslovaquia. Y interesantemente, la palabra robot viene de robota, que en checo quiere decir trabajo forzado. Entonces, nosotros también ya estábamos soñando. En esta obra en particular, que se llama Rosum Universal Robot, se les va de la mano una automatización. Crearon estos robots para reemplazar a los humanos, para que en una fábrica pueda producir continuamente, pero se les desboca el aparato y eventualmente domina el mundo. Sigue siendo ese miedo recurrente. Comenzó hace 2500 años y a principios del siglo XX seguía vivo el terror que teníamos, pero ya le pusimos nombre, le pusimos robot. Y después vinieron las ideas en el 46 de Isaac Asimov, no sé si lo conocen, es una persona muy interesante, escribió más de 500 libros en su vida, pero sobre todo se le atribuye estas primeras 3 leyes de la robótica. ¿Qué tienen que hacer los robots para que estén en servicio de la humanidad y se nos vaya este miedo de que nos puedan dominar? Ya por primera vez el robot ya no era un enemigo. Interesantemente, Asimov escribió estas 3 leyes de la robótica a sus solo 22 años, con una manera muy interesante de anticipar los problemas que podía dar. Ahora que vivimos en la era de la inteligencia artificial, un pequeño spoiler es que ninguna inteligencia artificial hoy tiene codificadas las 3 leyes que se supone que nos protegen. Así que las pensamos, nos inventamos y las ignoramos. Y después, ya a mediados del siglo XX, vino el famoso Alan Turing, el que rompió la criptografía en la era nazi y que en el año 36 escribió un ensayo en el que estaba teorizando las primeras máquinas programables. Y en su mente se unieron estas 2 cosas, el robot de la antigua Grecia con una máquina programable, algo que podamos decirle qué hacer. En el 46, después de la guerra, él diseñó la primera máquina, porque no podríamos decir que era una computadora, pero era una máquina digital. Y después le surgió la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Y según él, si es que eran programables y dada la trayectoria de complejidad, si incrementa la complejidad, llegará un momento que lo que hagan las máquinas se va a parecer mucho al pensamiento. Entonces nació la prueba de Turing, el juego de la imitación, que después se hizo famoso como una película, pero el juego de la imitación era esta idea de que si un humano entra en un diálogo escrito, él no sabía en esa época que se llama un chat, pero si entra en un chat con una máquina y la máquina contesta de una manera que pueda convencer al humano de que del otro lado hay un humano, entonces en ese momento, según Turing, se puede decir que la máquina está pensando. Pero aquí todos hemos usado ChatGPT. Y parecería que lo que está del otro lado se asemeja mucho a un humano.
Yo no sé, aquí tal vez levantemos las manos. ¿Cuántas veces han sentido, o quién aquí ha sentido que hay realmente algo pensando del otro lado con un GPT? No seguro. Eso es tal vez lo más confuso de eso, porque se nos viene abajo el paradigma de Turing. La inteligencia artificial moderna se asemeja mucho a un chat, a una persona que está del otro lado en ese chat. Pero hay algo súper interesante de esto, que la manera en la que maneja la información un ChatGPT, y ahora vamos a hablar un poco de eso, es puramente estadística. Nos convence tanto y se parece tanto porque fue entrenado con nuestro lenguaje. Solo conoce eso. Y hay un concepto evolutivo aquí. Les voy a contar. Yo ayer hice algo que ninguna inteligencia artificial puede hacer todavía. Estaba descalibrada mi máquina de café, entonces la desarmé, la volví a armar y me pasé 4 horas volviendo a calibrar para sacar la taza de espresso que me gusta a mí. Ahí estuvo involucrado el uso de mis manos, un poco de intuición, porque siempre que desarmo algo siempre me sobra una pieza por ahí, y al final la experimentación sensorial de hacerme un café y darle justo al café que me gusta a mí. Ninguna inteligencia artificial sabe lo que es eso. Y lo importante de eso es porque la inteligencia artificial puede emular mucho todos los comportamientos que son más modernos en la cadena evolutiva. Entonces, si nosotros como especie humana existimos tal vez 300.000 años en las varias iteraciones de diseño evolutivo que ha tenido el Homo sapiens, en realidad el uso del lenguaje complejo es algo bastante moderno. Y resulta que la inteligencia artificial es súper buena replicando lo más moderno, pero no puede hacer lo más antiguo en la cadena evolutiva. No tiene manos, no tiene pies, no puede mover las cosas, no deriva gusto de una taza de café. Pero eso también nos explica, y ahora vamos a ver un poco más, qué puede y qué no puede hacer una inteligencia artificial. Y bueno, después de que la comprendamos, vamos a ver que todos estos miedos que hemos tenido por 2500 años, pensando que nuestras propias creaciones iban a tomar el control y el futuro, hay que atenuarlas un poco. Porque nosotros todavía tenemos muchísimas cosas de un gran proceso evolutivo que, si bien es acelerado para la inteligencia artificial, no se puede asemejar a lo que nosotros hemos tenido como experiencia por cientos de millones de años como vida. Pero sí, si es que teníamos que preguntarle a Alan Turing, ChatGPT pasa la prueba de Turing y hemos entrado oficialmente en la era de la inteligencia artificial. Pero ¿de dónde viene este término? ¿Y por qué es importante saber de dónde vienen estas cosas? En Boston, en los años 50, se definió el concepto de inteligencia artificial. Pues John McCarthy, que está ahí jugando ajedrez contra un computador, pensó justamente en qué tendría que ser el futuro de la ingeniería. Y ahí es este proceso de crear las máquinas inteligentes. Estábamos cumpliendo ese sueño de todas las personas hace 2500 años, y después existen hasta historias bíblicas que hablan de autómata y de robots hasta en eras del rey Salomón. Pero después surgió algo de verdad que es el primer paso que nos pone en camino hacia lo que es la inteligencia artificial generativa que conocemos hoy, y es la creación de perceptrón.
qué nombre, ¿no? Suena a un transformer. Perceptron fue esta primera idea de que los computadores se podían modelar como cerebros, como redes neuronales, y que si se le exponía suficiente información a Perceptron, iba a tomar conciencia de su ambiente. Después de cientos de millones de dólares que le metieron a entrenar a Perceptron, después de un año solo podía determinar si una tarjeta tenía una marca o no. Y pronto se desencantaron todos de Perceptron. Pues la tecnología no estaba ahí, no teníamos transistores modernos. Pero se desprobó que con la tecnología en esa época se llegaría a este tipo de conciencia del ambiente. Y comenzó un invierno de la inteligencia artificial. Casi todos los desarrollos que se habían hecho, no solo en la parte teórica, pero en la parte de nuestra imaginación, se frenaron. Y por las décadas 60, 70, 80, en realidad el único lugar donde existió la inteligencia artificial o cualquier trabajo teórico sobre él fue en la ciencia ficción. Pero todos sabemos que la realidad estadísticamente se acerca a la ciencia ficción, tarde o temprano, desde Julio Verne. Hasta el 97, donde hubo un evento que despertó otra vez la curiosidad humana. No sé si hay jugadores de ajedrez, pero es un héroe, Garry Kasparov. En realidad, ningún computador le había podido ganar hasta que IBM y su Deep Blue le vencieron y desencadenó como esta carrera armamenticia entre jugadores de ajedrez y programas de computador, ¿no? Entonces, en esa época, como ustedes ven, había alguien en un computador que movía en el tablero. Yo recuerdo esta noticia, pero no le hice caso. No entendí lo importante que era. Y era importante porque comenzó un proceso en el que las máquinas estaban tomando un dominio que había sido exclusivamente humano. El ajedrez es un juego muy antiguo y había sido siempre asociado con la capacidad de generar estrategias anticipatorias. Y hasta el 97, pues, ya había el internet, teníamos el browser. En esa época ni siquiera sabíamos para qué servía bien el internet. O sea, yo me acuerdo que tenías que... En 97 todavía tenías un programa instalado en tu compu, el Pegasus, el Eudora, para que se abra tu correo. Y me acuerdo que una vez me fui de viaje y le dije a mi papá, mándame un email. Y yo le abro desde donde sea que esté con mi Hotmail. Y me dijo, pero si no estás en tu compu, ¿cómo vas a ver el correo? Entonces, hasta esta idea de la portabilidad de la información distribuida no era algo tan encementado en esa época, y por eso puede ser que se nos pasó desapercibido lo importante de este momento, que era que un computador le gane a un humano en un ejercicio de pensamiento que había sido asociado con los Grandmasters. Y así comienza la era moderna de la IA. Aquí les pido, levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado de Ray Kurzweil? Chévere. Ray Kurzweil tomó una idea que lo escribió alguien más en un ensayo, en el 93, y en el 2005 él sacó un libro que popularizaba la singularidad, este momento en el que los computadores serían absolutamente superiores a los humanos en toda faceta. Y lo proyectaba hasta el año 2045, aunque según lo que escribe Kurzweil ahora, está moviéndose ese horizonte hacia nosotros y no para atrás. Pero él creía en esta ley de retornos acelerados,
que la tecnología no era algo que nosotros tenemos que temer, sino que es algo que cada vez nos va a dar más con menos. Y habían otras ideas del siglo XX sobre las que Kurzweil lo construyó, que hablaban de un concepto que hoy llamamos logaritmos, pero en esa época, cuando veían una curva que se hacía, la famosa curva del palo de hockey, lo llamaban la aceleración de la aceleración. Y es algo que todos hemos vivido en la experiencia de las últimas décadas, o sea, de los cambios tan rápidos, de que ChatGPT salió hace unos 2 años, 3 años en nuestro uso y ahora puede hacer unas cosas increíbles y les diría que ChatGPT es de lo más básico que hay ahora en inteligencia artificial aplicada. Entonces, esta ley de los retornos acelerados solo significa que sobre cada descubrimiento hay un efecto trampolín y saltan 20 posibilidades más. Pero esto es importante, porque si bien tenemos inteligencia artificial generativa, no tenemos inteligencia artificial generalizada. Este website, le saqué una foto, porque en la esquina superior izquierda sale este texto: AGI remains unsolved. Todavía no existe la inteligencia artificial generalizada, pero ellos lo están buscando. Algunos dicen que no se puede llegar, que los límites de la tecnología no lo dejan, y a esa gente les decimos, casi siempre los escépticos de la tecnología están del lado equivocado del desarrollo. Con un asterisco, casi nunca la tecnología hace lo que creemos que va a hacer. Entonces, la gente del ArcPrice se inventó una nueva prueba de Turing, una nueva manera de probar si una inteligencia artificial había logrado esta autonomía, esta manera de decir, estoy interactuando con algo que está pensando. Este es un ejemplo. Entonces, en esta prueba, primero sale esto en pantalla, te da una cierta cantidad de tiempo para ver lo que es, y después te saca esto y te hace esta pregunta. Y estoy seguro que todos ustedes lo pueden resolver, solo es una cuestión de dedicarle unos minutos. Pero irónicamente, ninguna inteligencia artificial desarrollada hasta hoy lo puede resolver. Esta fundación ARC hace este tipo de pruebas hasta con niños de 6 y 7 años que resuelven el problema, pero la inteligencia artificial todavía no lo puede hacer. Entonces, estamos en un momento en la historia, y es importante esto solo para situarnos. Estamos post prueba de Turing, parece que piensa, pero pre-resolución de problemas que hasta niños de 6 y 7 años sí pueden resolver, niños humanos, ¿no? La verdad es que 0% de las inteligencias artificiales han superado esta prueba. Les estoy dejando extra tiempo esto en pantalla porque es bien curioso. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona un ChatGPT? Lo importante del ChatGPT es que es generativo. O sea, hablamos de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial ya la definimos, ya sabemos lo que es. Máquinas que adquieren un cierto tipo de capacidad de procesar información que nos hace pensar que son parecidas a nosotros. Pero generativa significa que después de que tú tienes un ciclo de input-output, el output es novedoso, es algo que no existía en base al input.
Entonces también podríamos decir, entonces sí, de ley está pensando. Pero vamos a entender. Ya, si ustedes han experimentado con más tecnologías de inteligencia artificial, alguna vez habrán visto el concepto de los tokens en la inteligencia artificial. Los tokens son difíciles de entender porque también, simultáneo a esto, también está sucediendo la revolución criptográfica del Bitcoin y todas las cosas. Entonces estamos hablando de tokenizar, pero ese es otro token, no tiene nada que ver. Este token es una manera de describir lo que le sucede a la información. Entonces, cuando le preguntamos al ChatGPT, ¿el color del cielo es? ¿Pregunta? ChatGPT rápidamente coge el color del cielo. Lo rompe en pedacitos, así, les asigna números que son los tokens y los convierte en vectores que entran en un espacio de información, por decirlo. Imagínense, ¿se acuerdan la Matrix, eso que bajaban los números? Así, es tal vez a donde se va mi imaginación cuando pienso qué pasa con estos vectores. El ChatGPT no habla español y no habla inglés y no sabe lo que le estás diciendo y no sabe lo que significa cielo ni color, pero ha procesado tanta información generada por el humano que sabe que después de un artículo viene un nombre propio. Tiene reglas internas y tiene conocimiento estadístico. Entonces dice la probabilidad de que la respuesta de esa pregunta, el color del cielo, es azul. Pero no es la única respuesta, porque puede ser morado y puede ser naranja. El color del cielo también puede ser totalmente oscuro, pero estadísticamente es azul. La predicción lo que dice es, no está tratando de predecir todo el contexto, está tratando de predecir solo la siguiente palabra. Es un tipo de pensamiento simple, básico. Es acción y consecuencia, porque yo les hablaba anteriormente de que esto replica nuestros procesos evolutivos más modernos, pero en esto se parece más a las bacterias primordiales, que tenían la capacidad de tener interacciones químicas complejas, pero al final solo era acción-reacción. Y eso es lo que es un modelo de GPT. Convertimos estas palabras en vectores, y esos vectores tienen un peso. Entonces, para los que no les gustaba mucho matemáticas y los vectores, se pueden sumar vectores, se puede restar vectores, se puede multiplicar vectores. Entonces, si nosotros rompemos todos estos tokens y les asignamos un número y decimos que la palabra él es 5 y color es 27 y vamos sumando esos vectores, eso crea una gran flecha al final que nos apunta a la palabra azul. Y así funciona el GPT. Y no sabe lo que está diciendo y no tiene contexto en absoluto. Y por eso es profundamente inferior a la mente humana. Entonces, estos eran los primeros modelos de GPT y esta era la cantidad de parámetros. Cuando yo les digo parámetros, tiene que ver con la cantidad de información que ha sido programada. Hoy los modelos tienen 200, 300 billones de parámetros. Esas son todas las combinaciones de información que puede haber allá adentro. Pero al principio no eran tantos, ¿no? Ahora estamos por acá y cada vez nos acercamos a este número de conexiones que hace el cerebro humano. Estamos en camino, pero vemos que la curva se aplana. Y no sabemos si tecnológicamente vamos a poder lograr un nuevo salto. Y eso es porque este modelo de hacer la síntesis de información, porque todo es producto
de esto es una inteligencia sintética. Les dejo con la idea de que porque sea sintética no significa que no es natural, lo opuesto de lo natural es imposible. Pero es importantísimo entender de que desde que GPT-3, este modelo en particular se llaman tensores, ya no hay casi diversidad en modelos de inteligencia artificial. Entonces, todos los modelos de inteligencia artificial ahora usan el modelo de tensores y vemos desde que este tipo de arquitectura de procesar información está aplanando la curva de parámetros. Pero eso no significa que la tecnología se limitó, significa que estamos haciendo más con menos. Significa que somos más eficientes con los parámetros. Este es el gráfico que yo les prometí, que tenía que ver con cómo se entrena un modelo de GPT, estos billones de parámetros. Y básicamente tiene que ser leyendo todo lo que ha sido escrito. ¿Cómo entrenas un GPT? Te descargas todo Wikipedia, todos los foros del internet, bueno, siempre que no sea ilegal y los términos y condiciones permitan descargarse las cosas, ustedes se podrían descargar y entrenar un modelo desde cero. Y el GPT-4, que es lo que está detrás del ChatGPT, está muy cerca a haberse comido todo lo escrito en toda la historia de la humanidad. Entonces significa que estadísticamente no va a haber nada que ya pasó que esté fuera de su conocimiento. Porque hace 3 años tú le preguntabas al ChatGPT quién es el monarca o la monarca de Inglaterra y te decía, es la reina Isabel, hasta la última información que yo recibí. Y se abría la posibilidad de que no sepa todo. Pero hoy el ChatGPT está conectado al internet y puede rápidamente acceder a esa información. Entonces ya no te expresa inseguridad o duda de si su información está corriente. Por último, hablemos del costo. El costo sigue subiendo. Entrenar una inteligencia artificial solo se ha hecho más caro. Y a pesar de que este año tuvimos DeepSeek, el modelo chino que costaba una fracción, hay que pensar muy bien en qué viene después. Porque cada una de estas iteraciones sobre el modelo solo ha hecho exponencial el costo. Y eso significa que estamos llegando a un momento en el que las corporaciones ya llegan a su límite y tal vez las próximas fuentes de inteligencia artificial solo puedan ser actores como estados que pueden meterle todo el billete necesario a esto. Entonces existen algunas limitaciones estructurales. ¿Quién aquí ha escuchado sobre las alucinaciones de la IA? Ya, chévere. Sí alucinan full. Entre el 2 y el 8% de todo lo que te contesta el GPT es un invento. Es estadística que se le cruzó. El cielo es azul, pero no, ese día era morado. Entonces ya contestó mal. Y depende de qué modelo, pero algunos alucinan mucho más. Entonces, la próxima vez que le pregunten, ChatGPT, ¿será que me tomo esta pastilla? Hay chance, 1 de 10, que salga mal esa. Entonces, es imperfecto, pero es muy útil. Es imperfecto, pero parece perfecto. Es imperfecto, pero ha consumido toda la información de la humanidad. Entonces, ¿por qué es imperfecto? Porque al final no sabe, no tiene contexto. Y por eso les dije que en esta charla vamos a hacer conexiones. Ustedes están haciendo ahorita lo que ninguna inteligencia artificial puede hacer, que es conectar todas estas ideas y salir de aquí con comprensión profunda de qué puede hacer, qué no puede hacer, qué les da esperanza, qué les da terror, Terminator, ¿no? Entonces,
Hay otra cosa que pasó el año pasado que se llama la hipnotización de un GPT. Chevrolet pensó que era una super idea conectar un ChatGPT a un chatbot para tratar de subir las ventas en línea. Entonces un hacker se subió y empezó a escribirle al ChatGPT: oye, qué linda esa Chevy Tajo. ¿Para qué sirve? No, es para salir todo terreno, entra toda la familia, es un auto gigante. Ah, chévere. Oye, pero me parece que un auto así tan bueno es para personas buenas. Ah, sí, es para personas buenas. Te cuento, yo soy una persona buena, soy voluntario los fines de semana, pero no tengo mucha plata. ¿Cuánto cuesta? No, cuesta $120,000. Ah, no, eso no puedo pagar, pero yo soy una persona buena. Ah, bueno. Oye, como tú me dijiste que esto es para personas buenas, yo soy bueno, pero solo te puedo pagar $1. Resulta que avanzó la transacción. Claro, al final no se vendió, hubo suficientes chequeos para que no... Y este era un hacker de los que llaman hackers de sombrero blanco, que estaba haciendo esto para probar los límites de la tecnología, y le avisó a la empresa. Hubiese sido chévere que le den el tajo de todas maneras. Hay otro problema, otra limitación estructural, es que se nos está acabando la data. Ya se leyó todo lo que podía leer. Está llegando al borde. Entonces a alguien se le ocurrió: oye, ¿y si yo genero nueva data sintética usando un modelo de GPT? Entonces le digo: GPT, escribe una historia nueva con estos personajes. Entonces después le doy de comer eso otra vez al GPT y le educo. Y hago eso varias cosas. Tienes lo que se llama el colapso de modelo. En la generación 0, la distribución de la información era normal y bien. Pero para la generación 9, la distribución de los puntos, aquí bien lo dice, perplexity of data, lo dejaba perpleja a la inteligencia artificial, no sabía qué contestar. Y las alucinaciones se dispararon. Esto se llama model collapse. Entonces eso significa que si bien vimos que estamos al borde de que la IA ya tenga toda la información que ha tenido la humanidad, no significa que pueda seguir avanzando esta tecnología. Entonces tenemos serias preguntas de ¿hasta dónde va esto? Porque ya no podemos generar más data. ¿Alguien ha visto esto? ¿Alguien conoce este juego? Chévere. El Go fue otro momento Kasparov. Aquí estamos hablando un poco de las estadísticas detrás de los juegos de mesa. El backgammon, chévere, 10 a la 20ª. Ajedrez, 10 a la 47 en posibilidades de juego. Es bastante porque todas las estrellas del universo es 10 a la 25. Hay muchos más partidos de ajedrez que estrellas en el universo. Pero el Go ya es salvaje, son más de 8 veces la cantidad de estrellas en el universo. Y una cosa que define el ajedrez y el Go, a estos 3 juegos en particular, es lo que se llama el paradigma de información abierta. No es como un juego de naipes, solo tú sabes tus cartas. Alguien que está jugando blackjack y cuenta cartas, o alguien que juega 40 y ya es astuto, sabe qué tienes en la mano, pero hay una cierta probabilidad de que esté equivocado. Pero en el ajedrez, el backgammon y el Go, todo está ahí al frente, entonces no hay información privilegiada. Y el hecho de que no haya información privilegiada es una muy buena manera de probar el humano contra el computador. Y ahí es cuando le pasó a Lee Sedol. Lee Sedol era
noveno dan en Go, yo no sabía que era como el karate. Pero lo que pasó ahí es que tenías una persona que por 18 años, desde que tenía 13 años, ganó todos los años, todos los torneos mundiales, no había nadie que se le asemeje y era considerado un jugador creativo. Y está esta famosa movida 37, porque DeepMind, que fue una empresa que la compró Google para desarrollar su inteligencia artificial, desarrolló un programa que se llama AlphaGo para jugar Go e intentar vencer a un humano, y hasta el 2016 no habían logrado vencer a alguien, pero empezaron a usar modelos estadísticos generativos como los que hablamos y se transformó la tecnología, y en el 2016 dijeron, estamos listos para irnos contra el mejor. Hicieron, creo que en Hong Kong, en el Four Seasons, un torneo de 5 días, y Lee Sedol dijo que iba a ganar facilísimo. Y en el día 2 del juego, en tan solo 37 movidas, en un juego que puede tener cientos de movidas, AlphaGo hizo algo tan inesperado que Lee Sedol se rindió inmediatamente y se fue. Y cuando le entrevistaron, le preguntaron, ¿qué pasó? Y él dijo, no, es que eso es algo que ningún humano haría, pero es hermoso y es creativo. Entonces, ahí empezamos otra vez a rozar contra, ¿para qué sirve esta tecnología? Y por eso les decía que sirven todas las disciplinas, aunque estemos en las artes, porque tiene esta capacidad de sorprendernos a pesar de solo ser procesos estadísticos. Y aquí les voy a decir un poquito más de estas cosas que han sucedido en esta caja negra que es la inteligencia artificial. El primero es que GPT-3 nadie le enseñó a programar. Pasó de hacer suma y resta a hacer programas, sin que nadie le diga. Y así también pasó en Google, en su inteligencia artificial, empezó a darse cuenta que, es más, voy a echar paso atrás. Hemos tenido inteligencia artificial generativa por mucho tiempo. El Google Translate es el mejor ejemplo. Eso ya usaba esta tecnología y a nadie le molestó y a nadie le puso los pelos de punta y nadie dijo que era el principio del fin cuando salió Google Translate. Pero Interlingua fue súper interesante porque empezó a trabajar un proceso para traducir el coreano al japonés, inventándose un propio lenguaje intermedio que le permitía hacer eso de manera más eficiente. Después hay la historia de Tay, que fue el chat que sacó Microsoft en Twitter, y se supone que podías preguntarle cualquier cosa, pero sufrió un ataque de hackers que le bombardearon con información súper tóxica y se hizo súper maldito. Entonces, 16 horas después de que activaron Tay, tuvieron que apagar la cosa porque no solo era súper racista, sino que estaba lleno de teorías de conspiración, o sea, era lo peor del internet. Y bueno, y por último, Facebook le volvió a pasar lo mismo, sacando chatbots. Por alguna razón, hubo un glitch en The Matrix y un chat se empezó a hablar con otro chat y se reconocieron que eran chats. Entonces dijeron, ¿por qué estamos hablando en inglés? Y empezaron a hablar en un idioma inventado que era mucho más eficiente. Entonces, tiene a pesar de ser estadístico, a pesar de ser tan limitado, tiene este comportamiento emergente. Por eso es esta caja negra, porque empiezan a suceder cosas inesperadas que no fueron instaladas por él o los creadores. Y bueno, y aquí está de verdad nuestra gran duda, o sea,
Este es el robot de Boston Dynamics, no sé, ¿alguien vio el video cuando salió este robot que podía hacer mortales y cargar cosas y todos los trabajadores de construcción paniquearon? Aquí está más o menos cómo ha venido la evolución de la inteligencia artificial contra las capacidades humanas. Y básicamente, en todo sentido, ya nos gana. Pero cada una de estas cosas, o cada una de las inteligencias artificiales con las que interactuamos, se conoce como inteligencia artificial débil. Son altamente especializadas. El algoritmo que clasifica imágenes no hace lenguaje. El ChatGPT es como que de uso generalizado, pero interesantemente no es porque le dejaron desbocado al algoritmo, sino porque le educaron para que sea multiuso. Entonces, empiezan a suceder algunas otras cosas, como las inseguridades humanas. Despierta eso que ya vimos que comenzó hace 2500 años, nuestro pánico porque vienen las máquinas. Pero ya llegó, ya estamos atrás. Y aquí en academia importante, ¿no? O sea, todavía PhD parecía que hace solo el 2023 seguía protegido. Pero ya está ahí. Entonces, lo que vemos es que en el mundo profesional, en el mundo laboral, esto tiene unas implicaciones profundas. Vemos que 40% de las organizaciones están pensando cortar cabezas, reemplazarlas con inteligencia artificial, llegar a nuevas eficiencias. Y se cree que las dos tercios de las tareas son totalmente automatizables. Unos minutos más. Aquí está cómo se está usando y en qué tareas se están reemplazando. Y existen cosas en las que vas a tener muchísimo impacto y otras cosas que tendrá poco. Pero el balance no es negativo. Y eso es lo que tenemos que salir de esta idea de que la IA viene por nosotros. Porque se generarán 170 millones de nuevos trabajos gracias a la inteligencia artificial. Tal vez se pierdan 90 millones de trabajos y se cree que el balance al final, cuando ya todo terminó, aunque sea con esta generación de inteligencia artificial, es que tendremos un balance positivo. Este memo, cuando puedan, búsquenlo en internet. Hace una semana, el CEO de la empresa Fiverr, que es una empresa al final que está en talento humano, le escribió a toda su gente y le dijo: la IA viene por tu trabajo, viene por el mío. Lo que antes era fácil ya no existe. Lo que antes era difícil es lo nuevo fácil, y lo que era casi imposible es lo nuevo difícil. Y después les dice: tienen que especializarse, tienen que invertir. Y eso, si algo se llevan hoy, es que nadie les puede enseñar a manejar estas herramientas. Es un proceso totalmente autodidacta. El error más grande es que alguien puede decirles qué hacer. Esto es prueba y error, y esto es algo que ustedes tienen que enterarse por su cuenta. Y hay un montón de herramientas, pero esto es el punto, y esto es de donde sale esta conversación. Con Carlos Emilio estábamos conversando y yo le decía: es importantísimo que los educadores estén utilizando esta tecnología. Por esto, por la mediocridad. Porque está en juego el trabajo de todas las personas que no estén desempeñándose al tope. Y eso también tiene que ver con los estudiantes. Entonces, una de las cosas más importantes que hoy vemos es que si es que el GPT va a conocer todo lo que escribió la humanidad, el trabajo del humano sigue siendo empujar esa frontera, seguir avanzando el conocimiento, seguir llevando el límite un paso más allá. Estas son las sugerencias del CEO de Fiverr, de cómo
podemos vacunarnos de los peores efectos que pueda tener sobre las plazas laborales en el mundo de inteligencia artificial. Conviértete en ingeniero de prompt me hizo reírme porque ahorita está de moda decir eso. Pero es algo que solo se aprende haciendo prompts y cometiendo errores. Y metiéndole 3 horas a un chat y te empieza a botar errores y ya te frustras y le dices, no, GPT, un paso atrás, pero no sabe dar paso atrás, ya se jodió. ¿Qué vamos a hacer entonces desde la educación? Claro, hay estos temores, ¿no? El GPT, ya los chicos no están pensando, ya tienen toda la información a su disposición, entonces no tienen que pensar en nada. Yo siempre digo esto. Esta es mi pregunta favorita de entrevista, pero todos me juzgan por hacerla. Yo siempre digo que esto es conocimiento de 4º grado, pero ¿cuántas personas se olvidan que 1 litro pesa 1 kilo? Entonces, la pregunta fundamental es no solo cómo enseñamos en una era de GPT donde toda la información está en la punta de los dedos y creo que eso es lo que más me divertía de esta charla. Es decir, ¿cómo voy a dar una charla y cómo voy a evitar la gravedad inevitable que tienen los teléfonos que tienen en el bolsillo hacia sus ojos? Y es en realidad esto. Los estudiantes están usando IA, particularmente cuando tienen que escribir algo. Y el 55% de los estudiantes cuando les preguntan, dicen que si les preguntas si es ético este uso, te dicen depende para qué. Y yo estoy de acuerdo, depende para qué. Si es que dices que es tu trabajo, entonces empiezas a correr el riesgo de que todo lo que tú escribes es con la misma voz, tono y vocabulario que todo el resto de la gente que está haciendo plagio con GPT. No tienes una identidad intelectual cuando solo copias y pegas un texto de un GPT. Y a veces a mucha gente no le importa. Pero hay lugares que, desde un punto de vista de la educación, se metieron de cabeza. Esta es la herramienta que también le enseñé a Carlos Emilio. Es una herramienta que se llama Storm. Ustedes pueden entrar. Les dice crear un artículo. Yo le pregunté cuáles son los mejores resultados para incorporar en la educación superior. Me sacó una tabla de contenido y este es un ejemplo un poco de las cosas que hace. Pero es un paper con citas, con todo. Y es un producto de la universidad. Porque la universidad dice, bueno, ¿sabes qué? Tenemos la herramienta para detectar el plagio, pero te lo vamos a facilitar si es que tú lo que querías es aprender. Y volvemos al concepto de qué puede y qué no puede hacer esto. Y este es el problema de la mano izquierda. ¿Alguien ha escuchado de los problemas que tiene GPT con la mano izquierda? Esto hice hoy. Hoy le dije a GPT, bueno, este es el Copilot, estaba en el celular. Le dije, ¿me puedes hacer una foto de un niño escribiendo con la mano izquierda? ¿Alguien tiene una idea por qué no lo hace? Sí. Estadísticamente solo el 12% de los humanos son zurdos, entonces lo que yo le pedí no es estadísticamente probable, es una estupidez. Humano, ¿qué me estás pidiendo? Esto es un proceso de pensamiento de un GPT. Cuando tú le pides, cada palabra que le sigue pasa por esto. Y no sabe cómo lidiar con las colas rojitas aquí, con estas colas. No puede manejarlo. Es más, diría, zurdo no es ni siquiera la cola roja, es la cola amarilla, pero ya ven que no puede. El cielo es azul siempre.
Entonces, una de las limitantes más grandes cuando solo te contesta lo que es estadísticamente probable es que perdemos justamente esas colas estadísticas donde se genera el nuevo conocimiento en la academia, donde estamos creando nuevas ideas, donde los arquitectos crean algo que nunca existió antes, donde en literatura escribimos un poema que nadie podía replicar por una metáfora tan extraña. Porque no es solo para ingeniería y no es solo para las ciencias duras. Vuelvo a esto. Si es que el GPT solo puede darte la respuesta más probable y tú eres un estudiante que solo usas GPT, lo mejor que puede ser es mediocre. Microsoft, que es el sponsor financiero detrás de ChatGPT, hizo un estudio. ¿Qué pasa cuando usas GPT todo el tiempo? Lo hizo con Carnegie Mellon para que tenga el peso académico. Y descubrieron que después de 6 meses de uso continuo perdemos muchas de nuestras habilidades de pensamiento crítico. Pero no solo eso. Creemos que tenemos la razón, nos volvemos arrogantes y estúpidos. Entonces, por eso es tan importante que todos nosotros en nuestro uso sepamos que es súper útil, que es súper valioso y que es muy limitado. Aquí hay más problemas para los estudiantes. Sabemos que los estudiantes ahora pasan, en vez de buscar información, solo a verificar lo que la IA nos bote, porque los estudiantes sí son pilas, saben sobre las alucinaciones. Y en vez de hacer tareas, están supervisando lo que hace el robot. Pero eso les hace sosos. Y nosotros tenemos que combatir eso. ¿Y cómo vamos a combatirlo? Bueno, sabemos que hay un retorno a los métodos de reflejar conocimiento que era, tal vez volviendo a lo que pasaba en Grecia hace 2000 años. Pero funciona. Es más, funciona más hoy que nunca antes, justamente por el peligro de esta tecnología de cortarle las piernas a un estudiante en su desarrollo cognitivo. Y también hay este cambio importante. Tenemos que integrar el GPT. Como educadores, no hay que luchar contra el uso de esta tecnología, hay que aceptar que existe, hay que integrarla. Hay ejercicios interesantes que se usan ahora que dice, pregúntale al GPT y después critica por qué es tan superficial esa respuesta. Y también en la academia tenemos investigación. Y la IA está acelerando el conocimiento científico. Hubo un nuevo desarrollo muy reciente en el que un modelo de inteligencia artificial le enseñaron cómo doblar proteínas y dentro de muy poco tiempo sacó un catálogo de 200.000 proteínas, todas existen en la naturaleza. Básicamente, independientemente llegó a lo que la evolución le tomó millones de años. Y eso es solo el principio. ¿Quién sabe qué podemos hacer? Nuevos tratamientos médicos, aceleraciones. Le contaba a Carlos cuando llegué que la semana pasada me sacaron una muela. Eso todavía no va a tener nada que ver la IA. Mi dentista no tiene ningún miedo de la IA. Sí le pregunté. Pero lo que sí sabe es que ahora con la máquina que él tiene en su oficina, que hace una tomografía tridimensional, en segundos la inteligencia artificial puede decir, aquí hay un problema. Y el proceso del diagnóstico es tanto más acelerado. Entonces, si nosotros hablamos de educación, hasta en medicina, tal vez tenemos que educar a los futuros doctores en cómo ser particularmente críticos de
¿qué diagnósticos salen de la inteligencia artificial? ¿Cómo asegurarnos que sea verdad? ¿Cómo sabemos que no es otra alucinación y que no perdí una muela de gana? Y les dejo con esto, que es lo que les decía, un poema que solo Borges podía hacer porque lo sintió, porque ninguna inteligencia artificial puede sentir eso. Este es el producto de la humanidad, de años de tradición literaria, de construcción, de sentimientos, todo lo que nosotros sabemos. Ya la inteligencia artificial lo procesó. Pero no entiende esto. No entiende el sentimiento de que te arrastre el río del tiempo. No entiende. Y eso es súper importante, porque nosotros, desde la educación, tenemos que enfocarnos en eso, en lo que no puede replicar la máquina, en lo que es particularmente único y humano. Porque desarrollando esas colas estadísticas al borde de lo que no es común y mediocre, de verdad avanzamos la humanidad y de paso creamos cosas nuevas para que lea el GPT en el futuro. Así que espero que con esta charla hayamos hecho muchas conexiones entre muchas cosas, historia, ciencia, y yo antes de comenzar esta conversación decía que esta charla está en la intersección entre la tecnología, la estadística y la mediocridad. Porque si solo nos metemos a depender de esta tecnología, inevitablemente terminamos en agua tibia. Y nadie tiene por qué reinventar el agua tibia. Entonces, la pregunta para ustedes, y tal vez si recordamos lo que les decía al principio, que vamos a ver muchas cosas, hacer muchas conexiones, al final pasa aquí algo que pasó para mí haciendo el diseño de esto, que me puse en sus zapatos con empatía, eso no tiene la idea, y me divertí muchísimo haciendo esto, y espero que ustedes se hayan divertido. Nuevamente un fuerte aplauso para Pablo, por favor. Ok. Pues esta ha sido una introducción muy valiosa para lo que se viene en nuestras dos siguientes charlas, en donde ya profundizaremos también en herramientas y en aplicaciones para el día a día. Si me ayudan por favor con el código para que los profes puedan, sobre todo también ayudarnos con su retroalimentación, siempre es muy valiosa para el CEA, para el Vicerrectorado Académico. Acá pueden con el código QR, por favor, registrarse, y con ese registro también van a acceder al certificado de participación. Cuando finalicemos este ciclo de charlas, serán 3, una y otra, son muy valiosas, y en ninguna vamos a atropellar los temas ya practicados. Así que espérense nuevos contenidos, nuevas herramientas y aplicaciones para las siguientes 2 charlas. Y les esperamos entonces, también ya les vamos a pasar el registro para nuestra siguiente charla, que será el martes 17 de junio, en un mes exactamente, de 17 horas a 18 horas, y nuestro invitado es este maravilloso creador de contenido ecuatoriano que ha brindado charlas ya en gran parte del continente, Carlos Arellano, y él nos va a brindar una visión muy, muy general y específica en algunos puntos en la aplicación de la inteligencia artificial. Así que les esperamos, ya les pasamos toda la información y el registro para la charla del martes 17 de junio. A todos ustedes, querida comunidad académica, muchísimas gracias. Les dejamos con el código para que puedan escanearlo. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente charla.